Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre Listos. Os habla Carlos Ongallo. Hoy, 1 de junio, la Iglesia celebra a San Justino. San Justino, conocido como San Justino Mártir, nació hacia el año 100 en Samaria, precisamente en Tierra Santa, el pozo de Siquem, la Samaritana, es decir, es un santo casi contemporáneo del Señor, dentro de una familia pagana. Desde joven buscó apasionadamente la verdad y recorrió distintas escuelas filosóficas griegas, estoicos, pitagóricos, platónicos, intentando encontrar respuestas profundas sobre la existencia y sobre Dios. Finalmente, un encuentro con un anciano cristiano junto al mar le llevó a descubrir en Cristo la verdadera filosofía. Fijaos qué historia tan bonita la que nos trae San Justino Mártir hoy. Tras su conversión, Justino dedicó toda su vida a explicar y defender racionalmente el cristianismo. Viajó como maestro y filósofo, siempre vestido con el manto típico de los pensadores de su tiempo, hasta llegar a Roma, en donde abrió una escuela gratuita para enseñar la fe cristiana a paganos e intelectuales. En todas sus obras se explicaba que toda verdad y toda belleza encuentran su plenitud en Cristo, el Logos eterno. Hoy queremos hablaros de algo fundamental, algo que puede cambiar un campamento, una familia, una patrulla e incluso una sociedad entera, que es el trabajo en equipo. Vivimos en un mundo, queridos amigos, donde muchas veces se nos empuja a competir, a destacar solos, a buscar únicamente nuestro propio éxito, pero el escultismo y también, por supuesto y sobre todo el Evangelio, nos enseñan justo lo contrario, que nadie llega lejos caminando solito. Un equipo no es simplemente un grupo de personas juntas. Un verdadero equipo es aquel donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo, donde el fuerte ayuda al débil, donde el que sabe enseña y donde todos remamos en la misma dirección. Baden-Powell, nuestro fundador, decía que el éxito de un grupo depende de la cooperación de todos. Y qué verdad tan grande. En una marcha scout, en una ruta, en una excursión, en un campamento o en la vida misma, siempre llega un momento en el que necesitamos la mano del compañero. Hoy en nuestro programa hablaremos de esa fuerza invisible que es el trabajo en equipo y que nace cuando las personas dejan de pensar en el yo y comienzan a construir el nosotros, porque juntos somos más fuertes, más creativos y también más felices. Así que prepara tu mochila, abre bien los oídos y acompáñanos en esta nueva aventura radiofónica. Un saludo sobre todo a todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes, todos nuestros exploradores, aquellos que nos escucháis y nos enviáis siempre palabras de ánimo. Esto es, amigos, Siempre Listos. ¡Comenzamos! Se me ha perdido el banderín.
Queridos amigos, qué lujo de entrevistado vamos a tener esta tarde. Una tarde a la que estamos dedicando, como sabéis, al trabajo en equipo dentro del mundo Scout. Pero es que el trabajo en equipo es algo que nos va acompañando no solamente en nuestras actividades, en nuestras organizaciones, es que el trabajo en equipo forma parte casi de nuestro ADN como seres humanos. Y para explicarnos lo mejor, tenemos a un gran Scout, lo que yo llamo siempre un super Scout. Se trata de Juan Manuel López Ballesteros, Juanma, para los amigos, que es un grandísimo Scout. Ahora nos contará cuál es su biografía durante tantísimos años en el mundo Scout. En la actualidad es Scouter, es decir, educador Scout en el grupo 124 Maristas de Málaga. Juanma, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un placer, como siempre, poder compartir un ratito contigo y, bueno, pues saludos y agradecimientos a todas las personas que nos vayan a escuchar esta tarde, que compartan este rato con nosotros. Bueno, ¿cuánto hace que nos conocemos, Juanma? Hace ya 25 o 30 años, quizá, ¿no? Pues yo diría que nos acercamos más a los 30 que a los 25. Es verdad, es verdad. Tengo que decir que Juanma ha tenido muchísimas responsabilidades en el escultismo español. Ha liderado también la mesa de espiritualidad de AS de Scouts de España en los 2000, ¿no? En los primeros 2000. También ha coordinado grupos Scouts, ha inspirado la fundación de otros muchos y ahora es un educador de a pie, ya veremos qué quiere decir eso, en su grupo. Juanma, si tuvieras que definir en una frase qué ha supuesto el escultismo en tu vida. Pues en realidad podría decir que el escultismo es la base de mi vida. O sea, en principio todas las personas acabamos centrando lo que hacemos por los valores que nos mueven y bueno, pues yo desde muy jovencito tuve la suerte que mi madre tuvo el buen criterio de inscribirnos a mis hermanas y a mí en el grupo Scout que se fundó en nuestra parroquia en el año 82 y bueno, pues a partir de ese momento yo creo que la vivencia más importante, mi manera de entender el mundo, incluso la manera en la que al final he acabado formando una familia tiene las raíces bien profundas en lo que es el escultismo y los valores y el modelo de sociedad que defendemos. No quiero adelantar acontecimientos, pero Juanma está felizmente casado y es padre de 2 hijos. No hace falta preguntar si tus hijos son Scouts también, porque tu mujer lo es. Sí, bueno, no solamente son Scouts, sino que además siguen estando en los Scouts, que es un factor importante. Sí. Y bueno, pues aunque el proselitismo lo llevan las criaturas desde la cuna, en realidad, bueno, pues tanto Olivia como yo hemos tenido claro que ellos sigan apostando ya no por ser Scout en su día a día, sino seguir formando parte de la vida de un grupo Scout. Son decisiones personales que ya toman tanto Mario como Noah. Mario ya Robert, que son las personas de nuestro movimiento que tienen entre 17 y 21 años y Noah, pues ella ya es esculta. Sería el equivalente a pionero, nuestro hermano escocatólico, que bueno, pues es el grupo de edad de jóvenes y adolescentes que van entre los 14 y los 17 años. Pues desde aquí mandamos también un abrazo a todos los escultas, todos los pioneros, todos los rovers, todos los rutas que nos están escuchando desde cualquier lugar de España, porque además la edad de Scout termina bastante tarde, ¿no? A los 21 años todavía sigue siendo educando, ¿no, Juanma? Efectivamente, sí. De hecho, incide un poco en esa idea, la edad de formar parte de un grupo Scout, porque yo tengo la suerte, y Carlos seguro que también, de contar entre nuestros círculos de personas cercanas a muchos que ya no siguen practicando el escultismo activo, pero siguen basando su día a día en el trabajo, en la familia, en su entorno comunitario, en los valores que un día aprendieron a hacer suyo en el grupo Scout. Así es. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Juanma, tú que has trabajado tantos años como voluntario al servicio de niños y jóvenes, ¿qué opinas del trabajo en equipo? ¿Cómo consideras que el trabajo en equipo debería estar valorado en esa pirámide de prioridades a la hora de educar en el tiempo libre? Bueno, pues en realidad es una piedra angular del escultismo. Está entre los elementos fundamentales del método. Siempre nos han enseñado desde que empezamos en esto que la vida en pequeños grupos y el trabajo en equipo
es una de las grandezas del método Scout que en definitiva fue de las primeras cuestiones que de manera experimental Baden-Powell puso en funcionamiento en el campamento de Brownsea cuando le rondaba la idea de crear un movimiento con el que ofrecerle algo grande a los jóvenes de su sociedad. A mí me ha servido mucho en mi vida pues toda la práctica de trabajo en equipo que vengo desarrollando desde que tenía 13 años y estaba en una patrulla Scout. El haber desarrollado distintos roles, comprobar cómo cualquier rol, desde el que se encargaba de los materiales hasta el que lideraba la patrulla guiándola, hasta el que simplemente se encargaba de tomar notas o de llevar las cuentas de las pocas pesetas que teníamos en aquel momento, era igual de importante para que la vida de la patrulla fuese un éxito. Sí, porque estamos hablando de que el escultismo tiene más de 100 años de antigüedad, pero si vamos evolucionando y llegamos a nuestros días, muchas veces nos damos cuenta, yo por lo menos en primera persona, y tú seguramente que también, Juanma, nos damos cuenta de que los jóvenes viven hoy como muy centrados en lo individual. Es decir, ¿cómo crees que ayuda el escultismo a descubrir que uno solo no puede con todo lo que se le viene encima? ¿Cómo el escultismo abre esos ojos a la realidad del otro? Bueno, pues la red de relaciones que te ofrece el escultismo es muy importante. Desde los más pequeños, desde los castores que están con 6 años hasta los rovers con 21, es importante no solo el apoyo en los iguales, en los que tienen nuestra edad, sino el apoyo que paulatinamente se va haciendo más suave de los responsables, de los scouts, de los educadores scouts, donde conforme a las necesidades de cada edad se va adaptando también la ayuda. Para mí es, por ejemplo, muy paradigmático de esto, pues la ruta en los rovers o el raid en los pioneros y los escultas. Cuando un clan rover o una unidad esculta o una unidad de pioneros decide llegar a culminar un pico o llegar a hacer un recorrido concreto, lo importante no es que yo llegue más rápido, sino que todo mi clan o toda mi unidad consiga culminar y consiga disfrutar la ruta que hemos tenido como objetivo conseguir. Entonces, no es que los objetivos personales desaparezcan, pero sí se diluyen y disminuye exponencialmente la carga de egoísmo en conseguir algo cuando tu preocupación, tu objetivo, tu empeño está en que todas las personas que van contigo lleguen a conseguir lo mismo que tú quieres conseguir. Estoy pensando que muchas veces los listillos, los más rápidos, los más fuertes, son los que primero llegan al pico del que tú hablabas, pero la foto no nos la hacemos hasta que no estemos todos, ¿eh? Eso que vaya por delante. Muy bien. Oye, y en todas estas vivencias que has podido vivir o protagonizar en primera persona, cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido también en donde se haya puesto de manifiesto esta necesidad de trabajar juntos. Pues mira, el trabajo en equipo no es algo exclusivo del escultismo, aunque nosotros desde nuestro carisma le damos un matiz distinto. Pues, yo pertenezco a una organización profesional grande, tú también estás en la tuya y en definitiva pues el resto de las personas que pasan por los grupos Scout también transmiten su manera de trabajar en equipo allí donde están, ¿no? Una ventaja fundamental sobre el rol que en cada momento tenemos en nuestro equipo respecto a lo mejor lo que es una organización más convencional, profesional, es que por mi experiencia en ese campo, el desarrollo personal dentro de los equipos suelen ser lineales, ¿no? O sea, tú asciendes y parece que cualquier cosa que no siga ser ascender en tu escala profesional, pues acaba siendo un fracaso. En el escultismo la cuestión no funciona realmente así. Lo importante es que tú, en tu momento vital de cada punto, pues acabe aportando al equipo donde te tocó trabajar lo mejor de ti en el rol que te encarguen. Y por no enrollarme mucho, pues, por ejemplo, hablabas antes del tiempo que tuve el privilegio de coordinar el equipo de desarrollo espiritual de ATE, que creo que fueron
pues casi 12 años los que estuve, pues bueno, pues se supone que ya una vez que has sido el jefecillo, después de eso no te queda mal, ¿no? Pues recuerdo que Ángel Sosa, que es la persona, un compañero de Escao de Canarias que me sustituyó la función, no permitió en ningún momento tomar la responsabilidad de coordinar el equipo si yo no me quedaba con ellos intentando aportar el resto de cosas que pudiera. Entonces, esa riqueza en el intercambio de roles que tenemos en el trabajo de equipo en el escultismo, yo en otros colectivos no lo he encontrado, donde el que ha ocupado el puesto de mayor responsabilidad es capaz de dar un paso atrás, convertirse en uno más del equipo, y la persona que lidera el equipo no solo desconfía del que ha sido su antecesor, sino que considera que es uno de los mayores valores que puede continuar siguiendo, teniendo en su equipo. Eso dice mucho tanto del que se va como del que llega, ¿no? Por supuesto, y además no es que sea algo exclusivo de trabajo en red a gran nivel escultista, podríamos decir a nivel estatal, es que funciona exactamente igual en los grupos, y de ello un ejemplo inmejorable de entrega y de generosidad, pues puede ser tú mismo, ¿no? Somos personas que hemos coordinado grupos, hemos intentado dinamizar asociaciones, y cuando toca desarrollar otro tipo de rol que se supone que es de menor responsabilidad, pues no se nos caen las insignias del uniforme y hacemos lo que nos toca. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy súper confortable y estoy súper a gusto de que en mi clan Robert ni siquiera soy la persona que coordina el clan, ¿eh? Y mi coordinadora de grupo, Marina, pues es una persona que tiene 25 años, que podría ser biológicamente mi nieta, y yo me encuentro a gustísimo trabajando bajo las instrucciones y las premisas que establece la gente joven de mi grupo, que son los que realmente ahora llevan el equipo adelante. Nada, si es que cuando digo que Juanma es un ejemplo que seguir, es que no estoy desencaminado, ¿eh? Oye, Juanma, cuéntanos alguna historia, alguna anécdota que te haya sucedido recientemente o no tan recientemente con tu clan o con tu grupo y que tenga que ver con esto que estamos hablando. Pues mira, lo de darle su sitio a cada uno y que se sienta importante y único, casi a lo más reciente me voy a ir a lo más inicial. Y te voy a contar una anécdota muy bonita que a mí me ha marcado durante estos casi 45 años de escultismo, que es la historia de Pedro el Joyero, que era un patrullero de mi patrulla, de la patrulla Águila, de cuando yo estaba en el grupo Santa María Goretique, que bueno, que era un niño que no era muy activo, que parecía que no tenía muchísimas habilidades, estaba recién pasado de la manada. La manada son los niños y niñas que llamamos lobatos y lobatas, que tienen entre 8 y 11 años, en la etapa justo anterior a la tropa. Y bueno, pues Pedro, la verdad que aunque teníamos un jefe de patrulla que era un tipo espectacular, nos costaba mucho trabajo durante todo el año scout, durante toda la ronda solar, buscarle su sitio a Pedro en la patrulla desde que había pasado a la tropa, y el éxito llegó en el campamento de verano, cuando empezamos a hacer la construcción de la parcela en el campamento para nuestra patrulla, y Pedro hacía unos hoyos impresionantes, hacía los mejores hoyos que habíamos visto nunca. El tipo cogía una picola y hacía unos hoyos con una profundidad y un poco de diámetro que nadie en la patrulla era capaz de hacerlo. Entonces, nosotros supimos, el jefe de patrulla y yo, que era el subguía, darle su sitio a Pedro. Dijimos que él era Pedro, nuestro joyero, y a partir de ese momento, Pedro empezó a desarrollar otras habilidades y a encontrarse mucho más involucrado en el funcionamiento de patrulla, en que los juegos lo hiciéramos bien, en que las exploraciones lo hiciéramos bien, porque vio lo importante que era la consistencia para la mesa o para la cocina que habíamos hecho en la construcción del campamento, la calidad que tenía en su hoyo. Pedro el joyero, qué maravilla. El joyero, le llamamos joyero porque hacía joyos. Fantástico. Entonces así, un poco en el aire andaluz que teníamos, entre la retranca y nuestra manera de pronunciar, pues él era Pedro el joyero. Y sobre todo porque era una joya para el resto de la patrulla. Efectivamente, pues sus hoyos eran una auténtica joya.
Qué bueno, Juanma. Pues mira, para ir terminando esta fantástica entrevista, nuestro fundador, Baden-Powell, que tuvo esa idea genial, como tú has dicho, de llevarse a una isla, a Brownsea, a jóvenes y dividirlas por equipos de trabajo llamadas patrullas. Si tú tuvieras que resumir en una sola idea qué aporta el escultismo al aprendizaje del trabajo en equipo, ¿con qué te quedarías? Pues yo me quedaría, entiendo que no solo de la empresa a la que pertenezco, sino en muchas otras empresas. Ahora mismo cuando nos evalúan los desempeños, nos evalúan las hard skills, ¿no? Las fuertes, ¿no? Y después son las soft skills, que es el bagaje o la mochila personal que lleva cada uno, ¿no? Entonces, como está feo que nosotros mismos hablemos bien de nosotros, pues cualquiera que se mueve por LinkedIn o se mueve por redes sociales, ya no solo headhunters, sino valoradores de equipo a nivel más básico, ponen en valor cualquier persona que haya pasado por un grupo Scout precisamente por el desarrollo de todas esas habilidades suaves, ¿no? De poner el interés común por encima del personal, de encarar las dificultades con optimismo y con alegría, el ser sincero, el ser leal en el funcionamiento y el tomarte tus obligaciones y las de tus compañeros como las tuyas propias, ¿no? Entonces, es algo que, lo mismo que decía antes, ¿no? O sea, ya no es que mi éxito es lo importante, es que mi éxito no es completo, sino si la persona que tengo al lado no consigue también cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces yo creo que esa es de las grandes riquezas de cómo se entiende el trabajo en equipo dentro del mundo Scout. Pues nos lo has dicho, Clara, prístinamente y nos has subido la moral, nos has puesto el pico del corazón para arriba, Juanma, porque además de ser un magnífico educador Scout y un magnífico Scout, eres un gran orador y un grandísimo comunicador. Oye, para terminar, anticípanos algún proyecto que tengas entre manos, tú o tu equipo de muchachos o tu grupo Scout o tu federación, cuéntanos algo. Bueno, pues mira, concretamente los jóvenes y las jóvenes de mi clan Robert tenemos cena de trabajo esta noche. Vamos a tomarnos unos camperos, que es un tipo de bocata muy particular de aquí de Málaga, que invito a todas las personas que no lo conozcan que lo googleen, porque además es muy fácil de hacer en casa. Y bueno, pues ahora el proyecto más cercano que tenemos es preparar la ruta del campamento de verano que lo vamos a desarrollar, está previsto hacerlo por el Pirineo aragonés. Y dentro de ese sentimiento de equipo, de ese sentimiento de familia, una de las cosas que más está complicando el diseño del campamento es que por el sentido de pertenencia, aunque el clan Robert va a estar entre 12 y 14 días de ruta por ahí, lo que no renuncian es a pasar los 3 últimos días de campamento con el resto del grupo que estará en la Sierra de Cádiz. Entonces, para ellos, un campamento de verano no culmina de manera feliz y exitosa si no lo hacen terminando con el resto del grupo. Para ellos, tener ese espacio de convivencia entre ellos es igual de importante que tenerlo con el castor o la castora más pequeña que tengamos ahora mismo en el grupo. Bueno, qué gran lección, qué gran lección. Esa es nuestra esencia y yo creo que no debemos de renunciar a ella. Pues podremos modernizar muchas cuestiones, pero yo creo que con nuestros pilares fundamentales tenemos que seguir teniéndolo ahí bien anclado, como si hubiera sido mi Pedro el Joyero el que hubiera hecho el hoyo para anclarlo. Pues así nos has dejado, anclaos a los buenos pensamientos y darte las gracias, Juanma, una vez más, en nombre de todos los oyentes, por este ratito y por esta subida de espíritu Scout en este programa Siempre Listos. Un gran abrazo, Juanma. Un abrazo muy fuerte, hermano, que te quiero mucho y no es gratis. Te quiero mucho porque te lo mereces, no es desinteresado. Finalmente descubrí con ilusión. ¡Obviamente, vámonos! Todo tiene una explicación. Lo que mi patrulla realmente necesitaba. Era un maestro, era una persona de confianza. Y aunque no sepa de orientación y que pero si algún día estás perdido, ellos lo saben.
queridos exploradores, comienza el mes de junio y comienza dentro de muy poquitas semanas ya el verano. Y queremos que nuestra sección tan demandada con Ciencia Scout, dirigida por el doctor José Manuel Fuentes, tenga un aire como más veraniego. ¿No es así, José Manuel? Muy buenas tardes, Carlos. Sí, efectivamente. Quiero hablar en los próximos programas. Siempre me estás preguntando qué vamos a hablar en los próximos programas. Pues ahora te vas a hartar. Los próximos 5 programas los pienso dedicar a pequeñas curiosidades sobre tiempo libre, verano, salud, cosas que a veces nos hemos preguntado y no sabemos realmente por qué, y espero que se resulten interesantes. También hay que decir que el verano es el tiempo scout por excelencia. Campamentos, actividades, salida a la piscina con los niños, hay de todo, ¿no? Efectivamente. Por eso espero que estas preguntas que vamos a responder resulten interesantes a nuestros exploradores. Pues en nuestro programa de hoy vamos a hablar concretamente de la ciencia bajo el sol. Uy, ¿qué es la ciencia bajo el sol, José Manuel? Bueno, vamos a hablar un poquito de curiosidades sobre la exposición al sol, vamos a hablar de los cortes de digestión, vamos a hablar un poquito de por qué se nos arrugan los dedos y en general la piel cuando nos metemos en el agua, algunas cositas de ese tipo. Bueno, pues vamos a comenzar con una serie de preguntas que a mí se me ocurren y que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar la respuesta que le des. La primera de todas, algo que a mí me lleva toda la vida, vamos a decir, no preocupando, pero sí suscitando una serie de preguntas relacionadas con la ciencia, y es ¿por qué se nos arrugan los dedos cuando pasamos mucho tiempo en el agua? ¿Qué le pasa a esa piel de las yemas de los dedos? Bueno, curiosamente se pensaba antes que lo que se producía era una absorción de agua, pero en la actualidad hay un amplio consenso de que no es así. Lo que se produce es una respuesta de nuestro sistema nervioso. Los vasos sanguíneos de nuestras yemas se van a contraer, lo que hace que la piel se repliegue. Esto se piensa que es una ventaja evolutiva. ¿Para qué? Porque obviamente una superficie de la piel muy húmeda impide agarrar fuertemente los objetos, mientras que esas arrugas que se producían en la piel al humedecerse nos permitían incluso sostener de una manera muy efectiva o muy enérgica un objeto, incluso en unas condiciones de humedad más o menos constante o permanente. O sea, que la propia, vamos a decir, disposición y programación del cuerpo humano te da pie a pensar en que esto podía ser para agarrar objetos sin que fueran... Sí, se piensa que podía actuar como una especie de neumáticos de lluvia, para que nos hagamos una idea, es decir, un poquito más rugosos y por lo tanto permite una absorción, un agarre mayor sobre el objeto. Entonces no nos tenemos que preocupar de estar unos minutos dentro del agua, por ejemplo, leyendo un libro, se me está ocurriendo. Dentro del agua, cuando hace muchísimo calor, es el mejor sitio donde se puede estar. Muy bien, pues nada, te lo compro. Si sabes nadar. Sí, es verdad. Bueno, y más relacionado con el agua, con el calor, con el buen tiempo, con el calorcito, vamos a hablar un poco de las cremas solares. Por José Manuel, ¿qué pasa si nos ponemos crema solar permanentemente con un alto factor de protección y luego resulta que nos ponemos morenos? Es decir, ¿es compatible echarse una crema solar y tener luego un moreno de playa? Perfectamente. Bueno, el moreno lo primero que hay que tener claro es que no es un indicador de salud, sino es un mecanismo de defensa. El bronceado es un mecanismo de defensa mediante el cual la radiación solar, digamos, lo produce la activación de un tipo de células llamados melanocitos que producen esa melanina que lo que trata es precisamente de protegernos. Por lo tanto, un moreno muy intenso no es ni más ni menos que un indicador de que probablemente hayamos estado demasiado tiempo expuestos a la radiación solar. Con respecto al tema de los factores de protección, que ya hemos comentado en alguna ocasión algo, pero creo que es interesante volver a repetirlo. Bueno, en general, para una piel normal, pues un factor de protección 30 pues ya podría valer, porque nos protege aproximadamente de un 97% de la radiación ultravioleta. Un factor de protección 50 pues ya nos elevaría ese porcentaje de protección pues aproximadamente hasta el 98 y pico por ciento, y bueno, ya tenemos cremas de rango superior ya para pieles extremadamente sensibles, muy blancas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, este pequeño porcentaje de radiación ultravioleta que va
que va a atravesar los filtros que nos estamos poniendo, llevan a ser suficientes para la activación de estos melanocitos. De tal manera que, bueno, la melanina que comentaba anteriormente actuaría como una especie de paraguas biológico. Es decir, nos está impidiendo la llegada incluso de una cantidad de reacción ultravioleta que podría producir unas alteraciones en nuestro ADN. Entonces, cuanto más morenitos lleguemos de la playa, es que más mecanismos de defensa ha suscitado nuestra piel. Efectivamente. Bueno. Evidentemente no todas las pieles son iguales, las personas más morenas tienen una mayor cantidad de melanocitos, de producción de melanina, pero sí, sería algo parecido a eso que has dicho. Es bueno saberlo. Bueno, pues vamos con la pregunta, yo voy a decir, del verano. La pregunta del verano. No sé si estás preparado o no, porque es una pregunta totalmente, como dirían algunos, controversial o controvertida, que diríamos en español. ¿Qué pasa con el corte de digestión? ¿Es un mito de nuestras madres, de nuestras abuelas? ¿Es un miedo que tenemos ahí metido en nuestro cerebro reptiliano? ¿Qué es el corte de digestión, si es que existe? Bueno, eso es lo típico de las madres y lo típico de los aquelas en los campamentos, ¿no? Sobre cuando se tienen que mojar los lobatos. Pues ya entonces así que hasta los horarios de los campamentos están pensados para que esa franja, después de comer, se proteja y no se entre en el agua fría. Bien, pues sí y no. Vamos a tratar de explicarlo. El término médico correcto para el corte de digestión es lo que se denomina el síndrome de hidrocución. ¿Qué es esto? Pues no tiene que ver exactamente con la digestión. Cuando nosotros cambiamos de estar una hora corriendo al sol, es decir, un día de 40 grados, pasamos de una temperatura corporal muy alta a un agua muy fría, vamos a imaginarnos cualquier garganta del Valle del Jerte, cualquier garganta de la Vera, donde el agua está helada. ¿Qué es lo que se nos va a producir? Pues se nos va a producir una caída brusca de la presión arterial. Y se va a producir una ralentización del pulso para proteger a los órganos vitales. ¿Qué puede causar esto? Obviamente, pues mareos o desmayos por falta momentánea de riego al cerebro, ¿no? ¿Por qué influye la digestión? Porque cuando estamos haciendo la digestión hay un mayor aumento de riego sanguíneo al estómago, precisamente, lo cual puede aumentar ese riesgo de desvanecimiento y también de la propia falta de riego sanguíneo al propio estómago, con lo cual se va a producir pues anomalías y alteraciones en el proceso de digestión. Por lo tanto, las madres y los aquelas tenemos razón, no como madre, pero yo sí como aquela, en que hay que entrar muy poco a poco en el agua. Sobre todo cuando la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el agua es muy brusca, mojándonos las muñecas, mojándonos la nuca y entrando despacito en el agua y no de golpe. Qué sabias son las madres y qué sabios son los monitores scouts, todo hay que decirlo. Siempre, siempre. Y respecto al corte de digestión, es una cosa que me queda totalmente clara y me gusta, porque realmente es un corte, ¿no? O sea, hay un... Sí, hay un corte de riego sanguíneo, podemos decir de una manera muy simplista. Y ahora que estamos pensando en el agua, ¿no? Y el entrar en el agua, como tú dices ahora, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el agua del mar nos haga flotar más que el agua de la piscina? Parece como que el mar nos permite hacernos el muerto, si me permite la expresión. Bien, eso ya es muy antiguo, se sabe desde muy antiguo, en el fondo física pura. Todos conocemos Arquímedes, ¿no? Pues el principio de Arquímedes se basa en eso, se basa obviamente en la cantidad de agua que expulsa un cuerpo cuando se sumerge en agua, ¿no? Bien, ¿de qué va a depender esa expulsión? Va a depender de la densidad del agua. ¿Y la densidad del agua de qué depende? De la concentración de sal. No es lo mismo un agua de un río que tiene una concentración salina muy baja que el agua de mar, que puede tener hasta 35 gramos por litro de sal. Cuando digo sal, hablo en general de sales, ¿no? Cloro sódico, cloro potásico y otras sales. O bueno, por ejemplo, si nos vamos a un extremo, al Mar Muerto, donde la concentración salina es todavía muchísimo mayor. Es decir, estamos hablando puramente de densidad del agua y la manera en la cual pues nosotros, ese agua nos rechaza al tratar de entrar. Cuanto es más densa, obviamente se producirá un mayor rechazo a la entrada de un cuerpo en el agua y por lo tanto flotaremos mucho mejor.
Oye, qué cosa más interesante. A todos nuestros amigos que hayan ido alguna vez a Tierra Santa y hayan podido visitar el Mar Muerto, que recuerden cuando intentaron entrar en las aguas del mar con una altísima concentración salina, que era imposible sumergirse. Es prácticamente, yo no tengo la desgracia de no estar nunca, pero vamos, todo lo que he oído y he visto es imposible sumergirse, es decir, prácticamente, entre comillas, puedes andar por el agua. Es así. Oye, y por último, José Manuel, ¿por qué el sol, ese sol al que vamos buscando en invierno, porque no encontramos bajo las nubes, pero luego en verano a veces se hace tórrido y se hace pesado, ese solito de verano a veces nos amodorra un poco? ¿Por qué nos da tanto sueño? Bien, pues el sol, estar expuesto a unas temperaturas muy altas, en general lo que va a obligar nuestro cuerpo es a mantener una fuerza de termorregulación muy importante. El cuerpo trata de mantenerse a esos aproximadamente 37 grados centígrados, que es la temperatura normal, en 36,5, 37 grados del medio interno. ¿Qué hacemos para enfriar nuestro cuerpo? Pues vasodilata las venas, por eso nos ponemos rojos y sudamos muchísimo. Esto es un esfuerzo continuo que obviamente hay que pagarlo, por lo tanto va a tener un costo energético, va a tener un aumento en el ritmo cardíaco, lo que se traduce que al final se nos va a producir un cansancio físico también en real. Es, digamos, un esfuerzo por mantener esa temperatura interna frente a esa temperatura externa tan alta. ¿Cuántas cosas tiene el verano, eh? Muchísimas. No sé si todas buenas, pero sí hay que estar siempre listos. Hay que estar siempre listos, como dice este programa, para evitar los extremos, ¿no? Por supuesto, siempre listos. Pues José Manuel Fuentes, de nuevo, muchísimas gracias, y ahora sí, ya nos podrás desvelar qué nos vamos a encontrar en el próximo programa, ¿no? Ahora ya sí. Bueno, venga, vamos a dar alguna pistilla. Vamos a decir que lo podemos llamar el motor de la zapatilla. El motor de la zapatilla. Bueno, pues con esa incógnita de nuestro siguiente programa te dejamos un abrazote y hasta muy pronto. Muy buenas tardes, Carlos. Dios, Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda. Te pedimos por tu siervo, el Papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia. Acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra, para que confirme a tus hijos en la fe, fortalezca la comunión de tu Iglesia y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio. Haz que, al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos como Cristo se entregó por nosotros. Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo, sepamos reconocerlo en los pobres y en los que sufren, especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza. Y así seamos en medio del mundo artesanos de acogida, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
esta bella oración de invocación ante la visita de Su Santidad el Papa León XIV dentro de unos días a España, la hemos sacado de la web de los agustinos. Una oración preciosa que en boca de Paloma Polo ha querido llegar a todos nuestros amigos exploradores. Gracias, Paloma. Pues un día como hoy, queridos exploradores, no pueden faltar nuestros trucos, nuestros tips, nuestros consejos dentro del Rincón de Pensar con Julia Bonilla. Julia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Estás ya preparada para la visita del Papa? Hombre, muchísimas ganas, estamos a tope. Desvélame un poquito en qué va a consistir la expedición, dónde vais a participar y qué vais a ver allí. Pues el sábado iremos a la vigilia y el domingo a la misa y la procesión. O sea que vais a estar en Madrid, sobre todo. Vamos a estar en Madrid. Qué en bien. Pleno centro de Madrid. Pues ya nos contarás dentro de 15 días qué tal la experiencia. Por supuesto, os lo contaré. Que viene el Santo Padre, León XIV. Bueno, yo tuve la suerte de ver a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II en sus viajes apostólicos, también Benedicto XVI en sus visitas a España. Hemos tenido mucha suerte. España, tierra de María, que dijo Juan Pablo II también, ¿no? Pues nada, Julia, que os vaya muy bien, pero nosotros estamos aquí para otra cosa. Estamos aquí para hablar de la importancia del trabajo en equipo. Así que cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy. Bueno, pues hoy en este Rincón de Pensar vamos a hablar, pues eso, de algo que vivimos en casa, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia también, que es trabajar en equipo, que no es simplemente estar juntos ni repartir tareas y ya está, sino es aprender a escuchar, a confiar, a ceder de vez en cuando y caminar todos en una misma dirección. Pues qué bien, eso de caminar todos en una misma dirección, qué bonito, qué inspirador. Pues vamos a empezar con los tips. Venga, voy a compartiros algunos tips para trabajar mejor en equipo. El primer tip es escuchar antes de hablar. Un buen equipo empieza cuando sus miembros se escuchan de verdad. Y escuchar no es solo esperar mi turno para responder, es intentar comprender lo que la otra persona me quiere decir, aunque piense diferente a mí. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones, también en las reuniones Scouts, porque aquí todos tenemos que entonar el mea culpa, pues nos ponemos a hablar y nos ponemos a opinar sin haber escuchado del todo qué es lo que querría decir la otra persona? Qué importante es escuchar, Julia. Pues sí, porque si nadie escucha, se convierte el equipo en un grupo de voces sueltas y hay que escucharnos para construir juntos, no por separado. Que no avanzamos en nuestros objetivos tampoco. Efectivamente. El segundo tip es valorar lo que cada uno aporta. No todos somos buenos en lo mismo y eso no es un problema, sino una riqueza. Hay quien organiza muy bien, quien anima al grupo, quien tiene ideas creativas, quien resuelve mejor los conflictos y entonces hay que ver quién hace mejor cada cosa. Hay una leyenda, una parábola, no sé cómo llamarlo, un cuento, que seguro que te suena, el de los instrumentos de la mesa, que estaba el serrucho que se llevaba mal con el formón, que estaba la sierra que estaba a matar con el martillo, que estaban los clavos pues metiendo cizaña contra la lima. Y al final decían, pero bueno, si es que el carpintero sabe lo que hace y a todos nos ha dado una función para que construyamos un mueble maravilloso. Pues es eso, ¿no? El saber que todos tenemos nuestro carisma y nuestra función. Uh-huh. El dejar de comparar y empezar a valorar lo de los demás. Eso es. Y ya está, que cada uno ponga al servicio lo que a cada uno sepa hacer mejor. El tercer tip es tener claro el objetivo común. Para trabajar en equipo hace falta saber hacia dónde vamos, porque si cada uno tira para un lado, por mucho esfuerzo que cada uno haga, pues acabaremos agotados y encima no avanzaremos.
Y eso pasa mucho en nuestros órganos, en nuestras reuniones, en nuestros movimientos, en nuestras asociaciones, que no sabemos lo que queremos. Muchas veces tenemos muy poco clara la identidad, la misión. Los jóvenes, los nuevos, a veces no saben a dónde va el grupo. Bueno, pues tenemos que tener claro cuál es la esencia de nuestro movimiento, de nuestra organización, porque a veces se desvirtúa, se deslíe el agua y nos quedamos sosos. Pueden aparecer los enfados, el protagonismo, y hay que recordarnos que no estamos compitiendo entre nosotros, sino que estamos caminando hacia una misma meta. Objetivos claros, me encanta. El cuarto tip es repartir tareas con responsabilidad. Trabajar en equipo no significa que unos hagan mucho y otros miren. Y tampoco significa cargar siempre sobre la misma persona todo el peso porque a él o a ella se le dé mejor. Sino que cada uno dentro del equipo asume su parte y la tiene que hacer con responsabilidad. Eso de la responsabilidad se manifiesta de una forma muy clara en, por ejemplo, los plazos para hacerlos, que llegues a la reunión y hayas hecho tu parte, o, por ejemplo, que te comprometas y no subdelegues porque para ti te resulta tedioso o aburrido. Bueno, pues muchas formas de ser responsable, ¿no, Julia? Porque a veces podemos pensar que, bueno, si yo no lo hago, pues ya vendrá otro y lo hará por mí. Vendrá otro. Esto debilita al grupo. Claro. Que cuando uno falla su parte, va a tener que estar ahí otro haciéndolo por él. Es así. El quinto tip, aunque cueste, es aprender a ceder. Aprendamos a ceder. A ver, ¿y cómo aprendemos a ceder? Pues mira, en un equipo no siempre se va a hacer todo como yo quiera. Y eso, aunque a veces cueste, pues también nos educa. Que ceder no significa no tener opinión ni dejar que los demás decidan por mí, sino entender que mi idea no es la única válida. No estamos en posesión de la verdad. La verdad es una y la verdad es Cristo. Todos los demás somos aproximaciones o intentos de búsqueda o de encontrarnos con la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, no se nos olvide. El sexto tip es animar más y criticar menos. Oye, ¿cuántos tips? Que me encanta a mí esto. Hoy tenemos 7, así que vamos cargaditos. Repite el sexto. Animar más y criticar menos. Porque las palabras tienen mucho poder dentro de un equipo. Pueden levantar, pueden motivar, pueden unir, pero pueden desanimar, pueden dividir y hacer que alguien acabe tirando la toalla. Por eso, dentro de un buen equipo se necesitan personas que sepan corregir, siempre con respeto y de manera constructiva, pero también hay que reconocer lo que se hace bien. Corregir con cariño, con respeto, con ternura, si quieres, pero también reconocer, hombre, todos necesitamos una palmadita en la espalda. No dar por hecho lo que se hace bien, también hay que destacarlo de vez en cuando. Me encanta la idea porque muchas veces con el día a día, con la prisa del trabajo en equipo, se nos olvida reconocer. Lo que tú decías también en tiempos, celebrar, ¿no? Eso es muy importante. Pues muy bien. De ahí mi último y séptimo tip, es celebrar los logros juntos. Qué bueno. Cuando algo sale bien en el equipo, pues el mérito no es solo de una persona, es de todos los que han puesto tiempo, su esfuerzo, sus ideas, su paciencia, sus ganas. Entonces, el celebrar juntos ayuda a reforzar esta unión de equipo. Y tú en tu centro educativo, en tu grupo Scout, en tus grupos de amigos, ¿cómo sueles celebrar los logros? Bueno, pues nos juntamos y pedimos unas pizzas o compartimos una comida. Sí, está bien también inventarse algunos pequeños reconocimientos, aunque sea un folio con un rotulador, premio al más simpático. Todo llena. Podemos mandar un mensaje de ánimo también, o sea, más de ánimo de reconocimiento por eso que se ha conseguido. Muy bien, los eso mensajes, anima. Que sean buenos los mensajes, ¿eh? Y no solo emojis ni ¿cómo se dice? Stickers. Que verbalicemos también en nuestro lenguaje tecnológico. Muy bien, pues este ha sido mi rincón de pensar de hoy. Pues estamos encantados, Julia. Creemos que trabajar en equipo es una bendición que Dios nos da para que no hagamos las cosas solos, no seamos solipsistas, solitarios, egoístas, unilaterales, subjetivos. Bueno, pues todo eso nos lo quita el trabajo en equipo y haciendo las cosas bien. ¿Con qué nos vas a sorprender en el próximo rincón? Ya veremos. Sorpresa. Porque ya estábamos en 15 de junio, ya ha venido el Papa, ya estamos todos más tranquilos, estamos menos nerviosos. A mí me gustaría que siguieran todos los rincones ahora en verano con cosas que nos pudieran interesar. Y como el Papa ha lanzado una encíclica maravillosa, la Magnificat Humanitas, que vamos a recomendar a todo el mundo durante mucho tiempo, yo creo que el próximo programa vamos a tener algo
Por ahí. decir Por ahí va la respecto cosa, por ahí va a la la cosa. inteligencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Julia. Un abrazo. Adiós, gracias a vosotros. Y con las brasas de la hoguera aún encendidas, es momento de apagar este nuevo fuego de campamento, correspondiente al lunes 1 de junio y que ha tenido como protagonista al trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque todo trabajo es trabajo en equipo. Si es que lo vamos a ver dentro de 5 días, con la visita del Santo Padre a España. Es que uno solo no puede. Hay que involucrar a administraciones, a voluntarios, conferencia episcopal, todo el mundo pues luchando y trabajando concienzudamente para que esta visita pastoral sea un éxito y llegue a muchos corazones, para que el Señor toque a quien está un poquito alejado. ¿Por qué además es importante el trabajo en equipo? Pues porque se trabaja con la confianza. La moneda del equipo es la confianza, trabajar a gusto porque sabemos que todos vamos a hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo. Y además es que la historia lo va corroborando con muchas formas, ¿no? También la responsabilidad, que hemos hablado en otros programas. Si algo sale mal, no te preocupes, que yo asumo la responsabilidad. Yo respondo. Y luego también que crear un mundo mejor, queridos exploradores, requiere trabajar en equipo, porque tu idea, la otra, forman parte, pues esa gran casa común que se va construyendo con los ladrillos de todos nosotros. El próximo lunes, atención, 15 de junio, si Dios quiere, volveremos con nuevas entrevistas, espacios, historias y recursos para seguir caminando juntos en estos caminos de la vida y en estas rutas que nos ofrece el Señor a todas horas. Como queremos escucharte, ya sabes que tenemos abierto el correo electrónico siemprelistos@radiomaria.es y un WhatsApp por si alguno de vosotros, que nos consta que alguno utiliza, nos quiere poner algún mensaje un poquito más breve, un poco más conciso, el 608 11 75 20. Personas que nos llamáis interesándoos por algún programa atrasado, personas que a lo mejor tenéis algún hijo, algún nieto que quiere formar parte de un grupo Scout, todo eso nosotros respondemos siempre. Así que, queridos amigos, poneos en contacto con nosotros porque estamos encantados de responder desde este programa. Y recuerda, puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María, que además lo tiene diseminado en todas las plataformas. Así que no hay excusa para seguir en contacto y seguir participando de este programa. Si puedes, tráete algún amigo al próximo programa, que ahora en verano creo que todos tenemos un poquito más tiempo para poder escuchar la radio. Gracias a todos, queridos colaboradores del programa. Gracias a Julia Bonilla, a José Manuel Fuentes, a Julio Herrera, a Begoña Iglesias, a Rocío Mendo y a Paloma Polo. Gracias también a nuestros entrevistados y a todas las personas que desde atrás nos estáis empujando y animando a que esto siga en los meses estivales. Así que nos vamos a terminar encomendando a Nuestra Señora de la Ruta, Madre de todos los Scouts, para que ella nos guíe y nos conceda una Semana Santa y feliz. Hasta pronto, amigos. Siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.